tiene que haber líneas rojas. Y para eso hablar de líneas rojas y otras hierbas, ya tenemos el contacto con David Chávez. ¿Cómo has estado, David? Muchísimo gusto. Gracias por aceptar a última hora una entrevista. Tuvimos un cruce de chat hasta las 5 de la mañana hoy día. Pero, David, te agradezco mucho por aceptar esta invitación con los Outsiders. Estoy con Johan Mejía. A ver, rapidito, sensaciones que te dejan la primera vuelta. ¿Qué te parece antes de hablar qué se puede hacer, qué posibilidades tienen los candidatos? ¿Qué sensaciones te dejó la primera vuelta? Gracias, Omar, Johan, por la invitación. Un placer estar en este espacio. Eh, mm, a ver, me parece que en una perspectiva general hay varios elementos que son como novedosos de esta primera vuelta. Lo primero es que de alguna manera se consolida un triunfo de la derecha, por un lado, es decir, si sumas toda la derecha, al final, con toda su heterogeneidad, por supuesto, al final logra sacar una votación importante. Por otro lado, la elección también muestra que una cosa que yo he venido diciendo casi como en labor evangélica desde hace muchos años, la diferenciación correísmo-anticorreísmo sigue siendo fundamental en la política ecuatoriana, con posiciones más duras o más blandas, pero sigue siendo un hecho ya estructural del campo político ecuatoriano y que estará presente por mucho tiempo. Y en tercer lugar, me parece también que un elemento, es importantísimo recalcar algo, o sea, un elemento que me parece que en general en los análisis, en la mayoría de los análisis que he escuchado en estos días, se pierde de vista. Esta es una elección que ocurre en la más profunda crisis democrática del Ecuador, cuyo signo más importante fue precisamente el terrible asesinato de Fernando Villavicencio, que descalabró enteramente el panorama electoral, y estamos viendo cómo se recompuso ese tablero electoral con los resultados electorales. Creo que no hay que perder de vista eso. A momentos siento que hablamos de la elección como si estuviéramos hablando de una elección presidencial normal. Esta es la más anormal, excepcional y compleja de las elecciones que el Ecuador ha tenido en muchísimo tiempo, no solo en su última etapa democrática, en muchísimo tiempo atrás. Esta ha sido una elección en estado de sitio. Eso es lo que hay. Es una elección, la democracia está sitiada por la violencia criminal. Hay que tener en cuenta eso para hacer las evaluaciones de lo que ocurrió en estas últimas semanas, particularmente de la elección. Ahora, David, a ver, estuve leyendo por ahí, tú eres Contreras del duranbarbismo, ¿no? Del electorado joven, del nuevo electorado, del electorado que busca al apolítico y todo. Ok, partiendo de eso, hay que buscar las razones de por qué los resultados. Y si hay, a ver, data dura. Hasta el día domingo de hace 2 semanas, que fue el debate, Daniel Noboa estaba en el 4%. Y esa es data dura, ¿no? O sea, todas las encuestadoras, las buenas, las chimbas, las mejorcitas, todas ponían en el rango de 4, 5 puntos a Daniel Noboa en el mejor de los casos. Y llega al 20% sobre votos totales. 23 es válidos, pero sobre totales es 20. O sea, un crecimiento de más o menos 15 a 16 puntos. Eso es data real, ¿no? O sea, no me lo estoy inventando ni estoy haciendo conjeturas. Si no es el tema esto de las redes sociales, si no es el tema este del nuevo electorado, de las aspiraciones del nuevo electorado, ¿cuál es el motivo de este crecimiento que será para estudios, sin lugar a duda, en una semana crecer 15 puntos? A ver, yo ahí empezaría con una reflexión. Lo primero es que es indispensable en política diferenciar las lógicas más coyunturales que tiene la política, las más visibles, superficiales, de las más profundas. Por una razón básica, porque la política es disputa de poder. Entonces hay que ver que a veces caemos en la trampa liberal de creer que la disputa política ocurre en plena igualdad de condiciones. Eso no es así. Es la primera condición, es lo primero que hay que tener en cuenta. Es una disputa de poder y ahí hay asimetrías muy grandes, particularmente entre izquierda y derecha, que es la contraposición básica, nos guste o no. O sea, yo sé que van a salir a decir, es que ya no hay ideologías, es que justamente el voto joven y todo este tipo de cosas. No, eso está presente, no como una ideología consciente, plenamente reflexionada. Yo me animo siempre a llamar a esto más bien ideologías prácticas, es decir, son unas identidades emocionales que además se juegan en cómo uno vive el mundo en el día a día. Y ahí va construyendo representaciones
identitarias no muy racionalizadas, no muy reflexivas. Eso está en juego. Eso es heterogéneo, es complejo, pero eso es lo que está en juego. ¿Qué estaba pasando del lado de la derecha? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Del lado de la derecha se venía buscando una alternativa que sea razonable y que pueda combatir al correísmo. Eso es lo que, con mayor o menor propensión, el electorado de derecha parte de una cosa que es básica, al menos su desconfianza en los sectores un poco más blandos, un poco más indecisos, cierta desconfianza del correísmo, porque obviamente el correísmo lleva encima una carga muy pesada de estos años de disputa política, y en medio de eso, una oferta de candidatos, teníamos 6 o 7 candidatos de derecha, depende de qué tanto le incluyamos a Yacu Pérez en la derecha o en la izquierda, pero teníamos una gran oferta de candidatos de derechas. Entonces, me parece que el electorado estaba buscando una posibilidad. O sea, uno puede ver cómo se fue desplazando el electorado de derechas. O sea, inicialmente era Sonal Hosner el que tenía los mejores números, siempre por debajo, con una distancia importante del correísmo, pero era Sonal Hosner. Después fue Topic. O sea, en los días inmediatos al asesinato de Villavicencio, se vio que el voto se desplazó hacia Topic y además me parece que fue Comunicaliza la que hizo una medición que desagregó por edad el voto, y era el voto joven del que tanto hablan, el que voluntariamente se había desplazado a Topic. Claro. Después vino el debate y ese voto se desplazó a Novoa. Entonces, me parece que en lo de fondo hay que ver que es un electorado que prefiere opciones de derechas, que no es quizá el electorado fanático, súper radical, ultra, medio fascistizado, que es el que votó por el partido de Villavicencio, pero que de entrada no ve al correísmo como una opción, vamos a decirlo así. Entonces, ese electorado se estaba disputando eso, al igual que el bloque de poder de las élites que ha venido gobernando en estos años, también parece estar así, que estaba haciendo una especie de primarias para ver quién puede ser su candidato. Entonces, creo que de ahí en más, o sea, vista esta lógica más de fondo, que hay ahí un sentido común, hay ahí unas ascripciones ancladas y enraizadas muy fuertemente en la sociedad. Es decir, lo que quiero decir con todo esto es, la sociedad está bastante derechizada y es ahí donde las estrategias políticas funcionan. ¿Quién fue el candidato que les produjo más confianza y más seguridad a esos electores que estaban medio indecisos? Bueno, no voy a decir ni siquiera electores de derecha, electores que no ven al correísmo como su primera opción, insisto en eso, Ujú. pero que veían o sea, buscaban un candidato que les dé algo de seguridad en medio de la debacle y peor todavía después de la muerte de Villavicencio. Parece ser que la encontraron primero en Topic, pero después del debate la encontraron en Noboa. Y me parece que ahí también hay que revisar aquello de que los debates no definen nada, que a veces en el mundo académico y de la consultoría política repetimos como un mantra. Creo Sí. que en los últimos años se ha mostrado que los debates terminan definiendo cosas, aunque no sea que la gente los vea, sí, pero se interesa por los efectos que vienen después del debate, ¿no? Las cosas cortitas que pasan, los memes, etcétera, son importantísimos en lo que pasa después de un debate. Justo quería preguntar sobre eso, ¿no? Sobre ese mantra repetido de que los debates no definen nada. Porque yo siento que al menos en la elección de 2021, con el Andrés no mientas otra vez, y esta vez con el ya lo hicimos, hay dos ejemplos claros de que algo pasa. No sé si define, habría que analizarlo mucho más a profundidad, pero evidentemente algo sucede a raíz de los debates. Usted mencionó los memes, yo creo que los memes son una fuente inagotable de análisis, no solamente por las risas que puedan provocar, sino porque ese meme se termina transformando en una idea que queda plantada en la cabeza del electorado, al menos en una parte. Y la gente que más consume memes y que los genera, porque estamos en una época de gente prosumidora, es decir, que produce y consume las cosas que hace, son los jóvenes. Entonces, ¿qué podríamos esperar en esta campaña en segunda vuelta de ese electorado que yo no me atrevería a decir que vota a raíz de lo que ven los memes, pero que sí los tiene como una fuente, como una referencia, por decirlo de alguna forma? ¿Hay algo ahí que podamos analizar o que vamos a esperar? Bueno, sí, es la forma de la política en el mundo contemporáneo, ¿no? Es decir, ahí, digo, como decía hace un momento, no es que el marketing de la política, las estrategias a lo Durán Barba no funcionen, funcionan. Lo que pasa es que funcionan a partir de un contexto determinado, no funcionan No en es el aire. Contreras, como dice Omar. Usted no es Contreras completo del No, yo estoy duranderismo. muy crítico porque creo que eso le hace mucho daño a la democracia.
O sea, Durán Barbas es nefasto para las democracias latinoamericanas. Ah, ok, ¿Por qué? ok. Para entrar, a ver, voy a aclarar este punto. Porque para entrar a un debate democrático serio es necesario que la población tome cierto distanciamiento del inevitable conservadurismo que tenemos en nuestra vida cotidiana. Nuestra vida cotidiana requiere certezas inamovibles, fijas, para que podamos vivir. Es decir, uno Claro. no puede levantarse todos los días de existencialista y ponerse a reflexionar sobre la vida y el mundo. O sea, Claro, la sencillamente. incertidumbre nos liquida, pues, ¿no? Claro, claro. En la vida cotidiana, prácticamente, o sea, en nuestra vida práctica necesitamos tener unas certezas inamovibles sobre las que ni siquiera reflexionamos. Ujú. La política esta, de la banalización de la política, apunta a radicalizar ese tipo de cosas. Ok. Por eso es que en esa lógica, por ejemplo, se profundizan cosas como el racismo, el clasismo, el machismo, porque esos son elementos de esas seguridades de la vida cotidiana. Para poder tener un debate más democrático hay que tratar de establecer lo que antes se llamaba, yo creo que esta es una época en que eso está liquidado, la esfera pública, es decir, tomar una distancia de la vida privada para tener un espacio más colectivo de discusión democrática, y eso implica tener distancias sobre estas certezas conservadoras de la vida cotidiana. Estas estrategias banalizadoras de la política impiden ese debate democrático. Ok. Entonces todo se convierte en un juego de espectáculo, no de reflexión democrática seria. Entonces, no estamos debatiendo quién es el partido o el político que tiene mayor capacidad de gestión en la peor crisis que ha vivido el país en los últimos años. Es Sino decir, quién habló mejor o tuvo la mejor estrategia. sí, 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 o quién está más guapo o quién tiene la esposa más bonita. O sea, ese es el nivel de debate que produce este tipo de política. Y ahí, Entonces, ahí, ahí quiero detenerme. parece que Sí. es necesario también ser críticos para poder apuntalar un debate más democrático. Ok. Y por lo que escucho, David, básicamente la democracia está jodida, por decirlo de alguna forma, porque la banalización es todo. O sea, todo el debate democrático, todo el debate político se ha banalizado. O sea, las estrategias duranbarbistas están porque les funcionan los candidatos y eso nos ha empujado a todos a tener ese tipo de debates. ¿Tenemos salida de ese círculo, de esa dinámica? Digamos, yo no la veo, pero capaz usted tiene algún tipo de visión distinta. No, por supuesto que sí, pero las salidas también pueden ser peligrosas, es lo que está pasando en la Argentina, por ejemplo. Ok. ¿Por qué? Me refiero, hay ciertos aspectos de la vida, de la gente en general, no solo los jóvenes, en general, de la gente que son descuidados por la política formal, sea por la política tradicional como por esta política de esta especie de memecracia, digamos, ¿no? La Claro. política de los memes, del TikTok, etcétera, en clave banalizada. Se abandonan ciertas discusiones, ¿no? Entonces, una de las cosas que en este momento es crítica en el mundo entero, en el Ecuador también, por supuesto, después de la pandemia, después de las crisis que la pandemia trajo aparejada, es las condiciones más básicas de la vida material de la gente que vive en condiciones más marginales. En el Ecuador, además, a eso se le suma el problema de la inseguridad y la delincuencia. Todos sabemos que donde está prosperando el crimen organizado es en las zonas más precarizadas y más marginalizadas de la sociedad ecuatoriana. David, ¿Quién está hablándole a esos sectores? Esa es la pregunta. ¿Y quién representa, más que hablándole, quién representa un proyecto que puede ayudar a que esos sectores salgan de estos ciclos multidimensionales de violencias? ¿Y quién no? Pero claro, si el debate se vuelve muy atrás, es imposible llegar a discutir estos temas. ahora, David, te voy a hacer una pregunta que también te va a hablar de la barba. A ver, ¿tú crees que se puede llegar a un electorado que su 40% es joven, entiéndase, joven, entre Zetas y millennials, ¿ya? ¿Ok? Voy a ser tosco. ¿Tú crees que se puede llegar a siguiendo con las canciones de Gieco, de Inti-Illimani, siguiendo hablando de Matelar, de, no sé, de Chomsky, de Gramsci en algunos casos? ¿Tú crees que esa es la manera? Porque, por ejemplo, y aquí analicémoslo. Hubo gente que, ¿cuándo creo que fue el día jueves o el día viernes? Sale en la cuenta de Rafael Correa, él guitarreando con Galo Patiño. Mora, con Patiño, y la gente decía, chut. O sea, son los Guns N' ñaño, Roses en los decadencia. Guns N' Roses, ¿no verdad? En la gira de 2023. Chuta, o sea, sacaron la guitarra.
a cantar las canciones que cantaban ellos cuando estaban en la universidad. Eh, pero bueno, yo creo que les funcionó, por lo menos en el voto duro de ellos, ¿no? ¿Verdad? Recobrar confianza, seguridad. Pero el problema del correísmo, y lo hemos visto en las cifras, comparando 2021, bueno, son contextos distintos, ¿no? Pero 2021-2023, Luisa sacó más votos que Arauz, pero no tantos. En asambleístas también sacan un poco más. Están entre 52 y 53 versus los 49 del 2021. Pero sigues en ese rango del 30, 33, 32, 31, 30, 33, que al parecer no les permite ese brinco para captar ese otro voto, no ese conservador que sabemos que existe, ¿no? Porque hay que derrumbar ese mito de que todo joven es hippie, claro. no, que todo joven es pro marihuana y pro aborto, no, eso es mentira. Ya. Pero ¿qué tiene que hacer la RC para salir de esa burbuja? Pero ahí yo hago un par de reflexiones. La primera es que creo que no hay que darle tan duro al RC, más allá de que hay que señalarle sus errores. O sea, estoy de acuerdo. Por una razón básica, por lo que he dicho en un momento, el principal damnificado como movimiento político de la devastación democrática de estos años que provocaron Moreno y Lazo es el correísmo. No, me refiero aquí como víctima de esa devastación, porque además la devastación democrática tuvo un objetivo muy claro, que era... Los tenía como objetivo, entre ceja y ceja. Ajá, claro. Más bien, me parece que es importante tener en cuenta porque también aquí parece que el correísmo fuera solo en el mundo, o sea, y que no se ha enfrentado a los poderes Nadie, más, Claro, es más, verdad. más enormes que tiene este país. Poderes además antidemocráticos, ojo, hay que subrayarlo. Al correísmo le han ido minando el apoyo, el respaldo, su posibilidad política por mecanismos antidemocráticos, porque si eso habría sido democrático, en este momento yo les estaría diciendo, el correísmo lo tiene merecido porque no ha sabido dar una respuesta. Claro. Cambiar un poco esa perspectiva, porque más bien es increíble que, a pesar de todo eso, el correísmo siga siendo la principal. Literalmente, Rafael Toda la hace razón. campaña desde afuera. Es toda la razón. Vía toda la Zoom. razón. De hecho, lo último que acaba de ocurrir, o sea, es decir, y yo no voy a hacerme, porque me parece absolutamente irresponsable hacer conjeturas, especulaciones respecto de lo de Villavicencio, de uno y de otro lado, me parece absolutamente irresponsable. No voy a decir, no voy a hacer ese tipo de conjeturas, pero lo que sí fue evidente para todo el país es que la derecha inmediatamente, no tuvieron la decencia de esperar, tener un poco de respeto y esperar un poco. Inmediatamente estaba instrumentalizando el asesinato de Villavicencio para golpear de la manera más sucia, sin duda ha sido la campaña más sucia de los últimos años, al correísmo. Sí. Entonces me parece que es importante contextualizar ahí. Creo que a eso me refiero a que no hay que darles muy duro. Por ese lado, o sea, teniendo en cuenta ese contexto, no hay que responsabilizarlos de todo, quiero decir, porque a ratos parecería que solo son sus errores los que les impidieron ganar en primera vuelta. Imaginen lo que estamos discutiendo. O sea, cuando en el Ecuador se discutió y se le reclamó a una fuerza política, ¿por qué no ganan en primera vuelta? No, O sea, bueno, es que ellos también tienen la vara ahí, ¿no? O nos acostumbraron a que tienen tanta influencia que pueden hacer eso. Y en cambio el resto de partidos políticos nos parece que, bueno, a mi parecer particular, el resto de partidos políticos es muy limitado. Entonces, según yo esperaría que el RC los arruine siempre, pero no pasa. sí. Es una comparación del correísmo con el correísmo, digamos. Ajá, Claro, si uno compara exacto. esto con Correa del 2013, dice, no, pues han perdido un montón. Pero creo que hay que ser mesurados ahí. De ahí en más, o sea, me parece que del otro lado, yo coincido con aquello de que, porque además no es solo el correísmo, creo que las izquierdas en general tienen que actualizarse, tienen que conectarse con con lo que está ocurriendo en el mundo actual. Pero no tanto o sea, digamos, porque la respuesta frente a esto suele ser ya una cosa que está empaquetada, que ya se decía en 2021 con el fenómeno Yacu Hervas, estamos diciendo exactamente lo mismo que decíamos sobre Yacu y Hervas, ahora sobre Noboa. Y ahí hay mucho de retórica en torno a eso. Es decir, efectivamente hay que conectarse con las demandas actuales, más que con las demandas, con los sentimientos y las necesidades y las identidades actuales, pero eso no significa abandonar ni la identidad de izquierda ni caer en las soluciones fáciles de que entonces de lo que hay que hablar es de animalismo, de ecologismo, de no sé qué. Voy a señalar solo una cosa que me parece importante y que es lo que el correísmo abandona, y es esto de
no fortalecer con más claridad la fuerte identidad de clase que tiene el correísmo. El correísmo tiene una fuerte identidad de clase. Son los sectores populares y las clases medias emergentes en donde el voto más amplio del correísmo está presente. Señalar el conflicto de clase no está mal, peor aún cuando te enfrentas al nieto e hijo de los dos más importantes oligarcas que ha tenido este país. O sea, hay algunos consultores que ya están asustados diciendo no harán eso, no harán eso. Me parece que es lógico que lo hagas, porque además las consecuencias de que esa gente asume el poder las estamos viviendo en carne propia. Pero, o sea, antagonizar es una estrategia correcta. Confrontar no está mal, el problema es cómo lo haces. O sea, es decir, Y que ahí tampoco sí. sea el único caballo de batalla, pues, ¿no? No, no, no. Además, porque eso, o sea, un error es eso. Tienes que apuntalar tu identidad política hablándole al país, o sea, no solo a un sector, al país, pero con una identidad política clara, Ujú, ujú. que me parece que faltó. Puedo estarme equivocando, pero me parece que en la campaña electoral faltó eso. Y por otro lado, faltó, o sea, yo no estoy de acuerdo también, porque también les han dado muy duro con eso de ya lo hicimos y todo esto. A mí me parece que eso es la estrategia adecuada del correísmo, porque ahí tiene un capital político enorme de que ya gobernaron y tuvieron resultados en el balance final muy positivos. El problema es que si caes en el duranbarbismo y crees que solo repetir un mantra sin contenido es suficiente, te equivocas, porque a la izquierda esas estrategias duranbarbistas no le funcionan. El correísmo debería apostar más bien precisamente para a algunos recordarles y a los más jóvenes contarles lo que fue el gobierno de la Revolución Ciudadana. O sea, es decir, los más jóvenes difícilmente saben que el Ecuador era el segundo país más seguro cuando Correa se fue. O sea, lo digo en serio, difícilmente lo saben. O sea, podríamos salir a la calle y Y no preguntar, lo creen. no lo van a saber. Ujú. Y no lo creen, hay que hacerlo. Es decir, estratégicamente, porque no se trata de salir a hablar como un tecnócrata de las empleadas que le va a aburrir a medio mundo, por supuesto. No le Tampoco se pegue sale así, que ahora es el trata de turno. se trata de salir a cantar, como decía el Omar, las canciones que oíamos hace 40 años y demás, porque no, es decir, ustedes vieron la canción de la Muy Muy, por ejemplo, en la campaña de la Luisa, me parece que eso tenía mucha más fuerza que hacer el concierto del recuerdo de la campaña, o sea, El además, En el Mashipalooza. Coliseo Rumiñahui, sí, claro. eso. Entonces, hay modos de construir una identidad de izquierdas en dinámicas mucho más versátiles en torno a las identidades, la representación, las imágenes. Yo de eso no sé. David, Creo que es lo que hacen los consultores y rapidito los... para no abusar de tu tiempo. Mira, yo, más que hablar de Ecuador, hablemos un poco sobre la izquierda en general. Por ejemplo, mira, tú sabes que ahorita en España están en elecciones, ¿no es verdad? Van a convocar nuevamente elecciones porque parecería que no se puede conformar gobierno. Eh, Se salvó de milagro el PSOE realmente, se fue con la justa, salvó ahí los muebles. Pero viene todo este debate sobre la izquierda, el progresismo en general, ¿no? Lo que fue Podemos en su momento y lo que ha quedado Podemos, ya casi nada, tuvo que salir un sumar. Íñigo Errejón se tuvo que separar de Pablo Iglesias, lo mismo Monedero, bueno. Entonces viene el debate, ¿no? Y yo saco esta reflexión porque creo que se la puede traer acá a Latinoamérica. Hay gente que dice que lamentablemente la izquierda como tal, la nueva izquierda, se concentró tanto en la cultura de la cancelación, en el tema de la identidad de género, en el tema del lenguaje inclusivo, La batalla cultural. la batalla cultural de ese aspecto, pero se olvidó de lo que en su momento a Lula lo llevó a la presidencia, que es darle de comer al pobre. Lo que en su momento llevó a Chávez a tener un 60-70% que fue utilizar los recursos para proyectos sociales. Lo mismo le pasó a Correa, lo mismo le pasó a Evo. Que se han olvidado de atender esas necesidades del pueblo. Tú decías la votación de la RC, sectores populares, porque tienen esa recordación de que, ¿sabes qué? A mí me atendían bien, pues yo iba a sacar una cédula y yo la sacaba en 20 minutos. Un pasaporte lo sacaba en 45 minutos el mismo día. La izquierda en general, no solamente la ecuatoriana, se ha olvidado de eso, se ha desviado la atención y por eso es que la derecha se vende como la que puede brindar esa solución. Yo creo que ese es un diagnóstico adecuado, es un diagnóstico con el que coincido. O sea, me parece que lo hemos visto en varios casos. Es el caso de Boric, es el caso de que sin ser muy de izquierda, pero más bien mucho más apegado al centro, que es el caso de Alberto Fernández en la Argentina, en lo que Alberto Fernández fue un desastre en el manejo económico del ¿Sí? país y en las cuestiones socioeconómicas del país, un verdadero desastre, una calamidad entera. Pero ¿sabes a qué sí le puso énfasis?
a esta misma discusión, que el Ministerio de la Mujer, de las Diversidades, dejaron, además, esta especie de disputa por el diccionario que tenemos desde las izquierdas que me parece terrible. O sea, de cómo modificas el diccionario, cómo modificas la gramática de la Real Academia de la Lengua. Digo, si esas son nuestras demandas, realmente estamos perdidos. Porque se dejó de hablar de niñez o niños, se hablaba de las infancias, es decir, un lenguaje súper inclusive, como dicen. En fin, en el gobierno de Alberto, mientras se le estaba desplomando las condiciones de vida material a la gran mayoría de la clase trabajadora, a la cual el peronismo dice representar. Ujú. Entonces, ¿cuál es el resultado? El Milei. voto de Milei. Javier Milei. Son clases trabajadoras empobrecidas que se han derechizado. ¿Por qué? Porque el único que les habla de sus condiciones materiales y de la necesidad de resolver ese problema, y una cosa súper importante, de que la forma en que está organizada la sociedad hace que ellos no tengan oportunidades y que alguien les esté arrebatando esas posibilidades, es el discurso de la extrema derecha. ¿Eso qué significa en otros términos? Al final de cuentas, esto se ha analizado mucho, ¿no? La extrema derecha y la derecha confrontan durísimo. Y además aluden a la confrontación de clase, pero claro, desvían el tema. Ujú. Para Milei, lo que le está diciendo a la gente más empobrecida son los políticos los que te están robando. Claro. Es el Estado el que te está robando, es el Estado el que te quita posibilidades. Mientras vos trabajas día a día, 12 horas al día, 10 horas al día, en condiciones terribles para La ganarte, casta te roba, ¿no? la casta te roba. Claro que no es la casta, ¿no? Son los sectores corporativos poderosísimos y multimillonarios a los que mi ley defiende, ¿no? Ujú. Sí. Pero en lo de fondo, ¿qué es lo que está ahí en juego? Están apelando las derechas a la necesidad de una democracia económica. ¿Cuál izquierda apela a ese tipo de democracia, a una democracia económica y demás? Yo ahí haría una salvedad. Me parece que pasa lo mismo en España. El ejemplo de España es clarísimo. O sea, enfrascados en discusiones que son muy de la clase media, además, ¿no? Sí. Yo siempre digo, acá en el Ecuador, esas son las discusiones que, bueno, voy a usar un quiteñocentrismo, digamos. Son las discusiones del barrio La Floresta, que es, ustedes tendrán noticia de que es el barrio de las élites intelectuales, etcétera. Son un puñado de gente. Claro. Son esas Sí. discusiones, mientras en los barrios populares de Esmeraldas los más jóvenes se están uniendo a las bandas criminales. Entonces, me parece que ahí está el debate para lo que viene acá en el Ecuador, esos serán los debates de fondo Eh, en lo que sí. está presente, en lo que viene de la campaña electoral. El discurso de la derecha me parece que global es este de básicamente uno se hace solo, ¿no? Te lo maquillan de otra forma, pero para mí es excepcionalismo gringo, ¿no? Que nos están intentando vender de nuevo como una solución. Y ahora o últimamente, sobre todo personajes como Milei, Agustín Laje, que ya lo mencionaron en los comentarios, que sí han acuñado el término batalla cultural porque los gringos le llaman culture wars, ¿no? Te venden esta idea de que en estos tiempos, con todo el debate sobre Ser de derecha es ser rebelde. ser de derecha es lo revolucionario, ¿no? Sí. Ser de derecha es básicamente ser el rebelde, lo que en algún momento era ser un punk. O sea, dicen ellos, a ver, puta, Disney me pone una sirenita negra, no irlo a ver, eso es revolucionario. Claro, por supuesto. No Ya. irlo a ver. O que una película como Sound of Freedom, que es básicamente esas películas de DVD que te ponen en la En la- interprovincial, de Sí. pronto eso es Oscar puro. Entonces, este fenómeno yo siento que ya está calando aquí en Ecuador, que yo lo veía como un poco lejano, pero está calando más fuerte. Y yo no sé si hay una respuesta ante eso. Para, digamos, siquiera para entrar en ese debate. No veo a la gente sabiendo reaccionar bien. Yo no sé si tendremos en algún momento una figura así como Milei, pero siento que estamos como que andando en ese terreno medio fangoso. Para allá vamos. Exacto. Entonces mi pregunta va, ¿tenemos el nivel de responder ante eso? O sea, hay condiciones y la izquierda tiene capacidad de respuesta. O sea, me parece que ahí tampoco hay que subestimar mucho eso. Ahí yo marco esta diferencia que les decía de la Argentina y el Ecuador. En el Ecuador todavía los sectores populares, las clases trabajadoras apuestan por un proyecto de izquierdas. En Argentina esa posibilidad se perdió. El peronismo está en el peor de sus momentos políticos porque ha perdido a quien históricamente eran sus bases electorales. Acá todavía no, pero podría ocurrir. Pero creo que acá hay una ventaja, o sea, que es la ventaja, yo por eso también sacaría un poco
de esa discusión tanto al caso boliviano como al caso ecuatoriano. En el balance general de lo que fueron los gobiernos del socialismo del siglo XXI, el caso boliviano y el ecuatoriano son de los más exitosos, o sea, posiblemente son los dos más exitosos, porque lograron reformas y transformaciones estructurales más aceleradas que lo que pudo haber ocurrido en Brasil o en Argentina, que ya en Brasil y Argentina son sociedades con otras dimensiones institucionales y demás que tenían resueltos ya un sinnúmero de problemas que acá había que empezar a resolver, tanto en Bolivia y en Ecuador. Por ejemplo, poner a funcionar el Estado con cierta consistencia por primera vez en la historia. Entonces, me parece que ahí es donde hay que buscar las claves, en la forma en que se hizo, inclusive en los mensajes comunicativos, la forma en que se hizo política. Lo más interesante ahí es que uno podía ver una izquierda contemporaneizada precisamente con esto. Lo que pasa es que de todas maneras tenemos ciertos bloqueos y a veces también nos aparece cierta petulancia nuestra también, ¿no? Nos burlamos inmediatamente del facho pobre, creo que todos lo hacemos, pero no Claro, entendemos es verdad. qué está en juego, o sea, qué está en juego ahí. El por Es el qué. mismo error. Hay que mantener las distancias históricas, por supuesto, pero es el mismo error que la izquierda cometió cuando ascendía el fascismo en Europa. O sea, al principio les parecía una banda de locos al que nadie prestó atención. A la vuelta de la esquina, el fascismo les estaba quitando a las bases de la clase trabajadora para convertirlas en bases del proyecto más brutalmente conservador, reaccionario, de hecho, de la historia. Entonces me parece que ahora esa es la discusión que abandonó la izquierda está abandonando la disputa por las demandas materiales más básicas cuando la gente está viviendo un nivel de precariedad terrible. A eso añadiría yo algo que también creo que sí, a veces puede ser un poco complejo, pero es importantísimo tener en cuenta. Estamos viviendo una época histórica inédita, que está apenas consolidándose en este momento, es lo que yo me animaría a llamar la universalización de una subjetividad capitalista, ¿no? O sea, producto del Nombre del capitalismo libro, ¿no? global, Esa el tesis que capitalismo. acaba de lanzar ahí, ¿no? Entonces, sí, digo, puede sonar a veces un poco raro, pero es importante tenerlo en cuenta porque esto significa que todos somos un pequeño capitalista, todos tenemos un pequeño capitalista dentro. Completamente. El En pequeño esas cerdito condiciones, y burgués. de eso no, de eso casi no escapa nadie, ¿ah? O sea, de pronto uno ve Sí. en la casita que pareciera un espacio separado de esto, que se han impuesto unas lógicas de competitividad, de mercado académico, que están además corrompiendo a la academia, pero esa es la condición. Entonces, por eso, cuando se habla del voto joven, por ejemplo, con todo lo heterogéneo y complejo que pueda ser, yo siempre les digo, recuerden que para los más jóvenes sus héroes son los súper ricos, ¿no? Entonces, si uno mira eso, hay que entender qué es lo que está, cuál es, qué son qué explican, digamos, o qué están diciéndonos de esos síntomas de que hay que defender el capitalismo, hay que defender a los ricos, etcétera. Son síntomas en realidad de otras cosas. Y ahí es lógico que los jóvenes no están, o sea, porque esto supone, por ejemplo, que efectivamente mucho del trabajo que se hace en el mundo contemporáneo es trabajo creativo, es trabajo de dedicarse al entretenimiento, esto que Que decías. también se compite, ¿no? También estás compitiendo con el otro por likes, por, digamos, por ese reconocimiento. Y cuando eso ocurre, eso se genera, en medio de esa competencia, se genera mucha violencia y una destrucción del vínculo social. Y ahí es donde la derecha está medrando y la izquierda tiene dificultades para responder. Perfecto. Hemos tenido a David Chávez. Tremendo. Qué bestia, ¿no? Calidad de entrevista, digo. Eh, Caramba, la gente quedó atónita, así como cuando terminas de ver Oppenheimer. Así. Literalmente Te nos quedas están ahí. diciendo al fin algo de contenido. Sí, ya dejen de hablar babosadas Claro. como ayer. Muchísimas gracias, David, por tu tiempo, hermano. Va a ser una campaña larguísima, así que contamos contigo para una próxima ocasión. No, con enorme gusto, les agradezco mucho por la invitación. Un abrazo. Pues, David Chávez, sociólogo y analista político.